Bienvenidos a Conexión Territorial, el podcast del Núcleo de Investigación SER de la Universidad Arturo Prat. Un espacio donde analizamos las políticas públicas, el desarrollo territorial y los desafíos de sociedad, Estado y región en Chile. Conduce Cristian Yamet Pizarro, director de la carrera de Administración y Gestión Pública de la UNAP. No te pierdas esta entrevista exclusiva sobre los temas clave que definen nuestro territorio. Acompáñanos. Bien, muy buenas tardes a todas, a todos quienes siempre nos escuchan acá en este podcast del Núcleo de Investigación Sociedad, Estado y Región, Conexión Territorial. No es primera vez que ya estamos en este espacio, hace algún tiempo atrás comenzamos con estas conversaciones y hoy día tenemos ya la oportunidad de conversar en directo. Anteriormente lo tuvimos de forma virtual con el doctor Egon Montesino, decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad Austral, también director del Centro de Estudios Regionales de la Universidad Austral, y que viene acá a la Universidad Arturo Prat a inaugurar el año académico de la carrera de Administración y Gestión Pública. Así que muchas gracias, doctor, por estar acá en tierras regionales del norte. Sí, bueno, primero muchas gracias a ti en lo personal por la invitación, Cristian, colega, al decano por la acogida y la buena... al decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, me refiero acá de la Universidad Arturo Prat. Ayer estuvimos conversando con él, a la universidad también por permitirme poder estar dialogando acá con ustedes a través de diversas instancias y de poder compartir algo de la agenda de investigación académica que he desarrollado en materias regionales. Doctor, el título de su charla inaugural del año académico se titula Descentralización y Gobernanza Democrática Regional en Chile. Desafíos sociales, políticos y culturales. Un poco para quienes nos van a ver, nos están escuchando, ¿de qué hablamos cuando hablamos de gobernanza democrática y territorial? ¿Qué queremos decir con esa palabra que a veces se escucha mucho, Sí. pero como que está no bien definida? Mira, el concepto de gobernanza aparece a fines de los 90 en el lenguaje académico, no tanto en lo público, pero ya a partir del año 2010 y producto de varias movilizaciones sociales que aparecieron en regiones, se comenzó a acuñar conceptos como participación ciudadana primero, y luego se comenzó a acuñar este concepto de gobernanza que claro, hay momentos y todavía creo yo, es un concepto que le falta todavía operacionalización política, pública, empírica, para traducir lo que significa. La gobernanza nace como una manera de poder que el Estado se relacione mejor con el mercado y la sociedad, pero en una lógica de que el Estado no es el único actor que puede tener información respecto de la profundidad de las demandas públicas. Es decir, muchas veces el Estado, a través de sus instituciones, puede decir, mire, en el sector X, ahí es donde hay que construir el sistema de agua potable rural. Pero si el Estado no anticipa que donde van a ir a hacer el estudio hidrogeológico, donde van a hacer el hoyito para ver si hay agua o no, es un sitio ceremonial sagrado para una comunidad, por ejemplo. Y un sitio ceremonial sagrado para cualquiera que nos está escuchando acá, uno dice, bueno, ¿qué es para quienes no somos o no pertenecemos a pueblos originarios? ¿Qué es un sitio sagrado? Para quienes creen, para quienes son religiosos, es una iglesia. Entonces tú si pasas al frente de una iglesia, ves que hay una casa en forma de iglesia que es sagrada para quienes creen en Dios, por ejemplo. Pero los sitios sagrados de pueblos originarios no tienen esa configuración. Son lugares que representan para quienes creen en ese pueblo o en ese determinado pueblo o tienen una forma de interpretar la fe. Entonces, cuando el Estado cree tener el predominio del conocimiento para resolver los problemas públicos, entra en crisis porque muchas veces no resuelve del todo, con la información que tiene el Estado, los problemas de la comunidad. Entonces la gobernanza nace como una alternativa, una forma de tomar decisiones que tiene
su base en que se incorporan otros actores no estatales en el ciclo de la política pública. Puede ser en el ciclo de la definición, en el ciclo de la implementación, en el ciclo de la formulación, de la evaluación, como sea. Pero se incorpora con ciertos roles, con ciertas reglas del juego, con ciertos roles, con ciertas funciones, porque muchas veces el error que se comete cuando se habla de gobernanza o se invoca la gobernanza para convocar a la comunidad es que la comunidad ha participado, los dirigentes sociales que llevan 20, 30 años han participado muchas veces en instancias de relación con el gobierno o con las instituciones públicas. Y no se avanza a veces. Entonces la comunidad dice, otra vez me vienen a preguntar, otra vez me invitan, otra vez y otra vez y otra vez. Y no pasa nada, dice la comunidad, para los problemas que estamos resolviendo. Entonces, por eso es que es importante cómo se operacionaliza este concepto. Porque si tú invocas la gobernanza para cualquier cosa, puede suceder incluso cuestiones anecdotarias como, no te la he contado, no sé si te la conté en el podcast anterior, pero recuerdo que una vez cuando estaba el juicio sobre Katy Barriga, la ex alcaldesa de Maipú, eh, estaba el juicio y la acusadora, la fiscal, dijo, bueno, aquí hubo una gobernanza de la corrupción. Entonces dije yo, no, aquí hay algo que hacer. Recuerdo que escribí inmediato una columna al mostrador, dije, no todo es gobernanza, no, porque lo que estaba haciendo alusión la fiscal era una red de otra cosa, no de gobernanza. La gobernanza implica que se toman decisiones para solucionar problemas públicos, para mejorar la pertinencia de la política pública con otros actores. No es eso. Entonces, a todo se le llama muchas veces gobernanza y no todo es gobernanza. Entonces, cuando hablo y también cuando se habla de gobernanza democrática territorial, hace alusión al espacio de poder que hasta hace poco no tenía representación política propia, como son las regiones, los territorios intermedios que se denomina entre la comuna y el país. Entonces, esta gobernanza que están haciendo a nivel regional, porque la gobernanza también tiene una componente que es la legitimidad de quien convoca el espacio, no es lo mismo que convoque una autoridad designada eh, que tiene limitantes de origen, porque es designado, no es una autoridad que le debe rendir cuenta a la comunidad, a que te convoque un actor que sí tiene la posibilidad de rendir cuenta, de que sí tiene un fondo que puede disponer para solucionar problemas y de que sí puede implementar políticas públicas. Entonces, eso es lo que he estado viendo, si la comunidad se ha cambiado esta relación, si se ha configurado un modelo de relación entre el gobierno regional y la comunidad distinto al que teníamos acostumbrado con autoridades designadas, con los intendentes desde los 90 hasta el 2021. Eh, Doctor, en ese sentido, usted en sus artículos habla de que a partir de la elección de gobernadores regionales, consejeros regionales, ya, todo el gobierno regional prácticamente elegido en su espacio colegiado, unipersonales, sin duda es una oportunidad para profundizar los procesos de descentralización, de participación, etcétera. Hay una alta expectativa respecto a eso. Eh, ¿Cómo es? Ya vamos a ir para la década con las reelecciones que hubo con las segundas elecciones de gobernador regional y core. Va a ser la década del primer gobierno electo a nivel regional. Si uno pudiera hacer como una preevaluación, tal vez, ¿cómo ha sido el desempeño de estas autoridades respecto a convocar a estos espacios de participación ciudadana, o al Sí. menos dentro de lo que usted ha estudiado, que es un trabajo comparativo, si no me equivoco, en su fondo, es decir, Antofagasta, los lagos, los ríos? No, el Fondesit no tomó Antofagasta. Ah, ya, Hay otros trabajos que sí, pero toma desde Ñuble al sur. Lo ok. que sí hemos tenido lo que se denomina información y que no es muy distinta. O sea, podría perfectamente los resultados uno tirarlo y decir, mira, no debiera haber diferencia a lo que sucede en Tarapacá, Arica, Parinacota, Antofagasta, Mm, Copiapó, perdón, Atacama, mm, etcétera. no. Em, pero ahí a ver, hay que hacer una distinción, sí. Yo creo que a partir de la elección de los consejeros regionales el año 2013, em, comienza a configurarse una dinámica política y social regional distinta a la dinámica política y social regional antes del 2013 con consejeros regionales designados por los concejales, después designados
o electos, propuestos por los partidos, etcétera, etcétera, y con los intendentes designados. Y cuando ambas autoridades del gobierno regional, intendente y consejeros regionales, eran designados, unos por el poder central, otros por partidos, etcétera, la relación con la comunidad no era tan intensa. Era una relación algo clientelar, algo mediaban mucho los partidos políticos, mucho los alcaldes, parlamentarios, mediaban mucho porque los consejeros regionales antes de eso eran como, por llamarlo de alguna manera, funcionarios de carrera política, cosa que no es mala, yo solamente estoy tratando de describir el perfil. Y por tanto la rendición de cuenta no era a la ciudadanía, era A los partidos, al a quien te parlamentario. ponía en el cargo, pues. O sea, ahí estaba la rendición de cuenta, porque además es obvio, la rendición de cuenta es a quién le rindo cuenta, a quién me otorga la legitimidad de origen de donde estoy. Si eres designado, tienes que rendir cuenta hacia arriba más que hacia abajo, o a los lados, en el caso de los cores cuando eran designados por los concejales. Entonces ahí había eso para empezar era una anomalía democrática brutal. Cuando nosotros entramos el 2008 a la OCDE, una de las cosas que la OCDE recomendó a Chile fue avanzar en esta materia, en superar desigualdades territoriales y políticas. En ese entonces eran más países, pero hasta hace poco Chile y Turquía eran los únicos dos países que no tenían democratizado su segundo nivel de gobierno. Las razones por las cuales Chile y Turquía eran, no sé, pero nosotros no nos parecemos mucho El Imperio Otomano. claro, no nos parecemos mucho a Turquía, pero el origen de por qué no se descentraliza el poder puede ser el mismo, la vocación por concentrar poder. Entonces, desde esa época, o hasta esa época más bien, hasta el 2013, entrado el 2014, la relación del gobierno regional no era muy intensa, era muy mediada, muy intermediada por otros actores. La sociedad civil no veía al gobierno regional como un espacio político de pedir rendición de cuentas. Pero luego comienza y con la elección de los cores comienza a cambiar la dinámica de relación. Comienzan en los consejos regionales a aparecer más agrupaciones, a asistir más organizaciones sociales, invitadas por los cores, porque además, acuérdate que esto fue con voto voluntario la primera elección. Entonces la primera elección de core fue con mucho nicho, lo que se llama el core del nicho, el core del pueblo originario, el core del medio ambiente, el core de lo económico, el core de, no sé, del campo, el core del pueblo, el core de la ciudad, el core profesor, el core académico, no sé, era muy de nicho. Entonces comenzaron los consejeros regionales, yo lo digo de esta manera, a llevar gente al gore y a democratizar el gore. Y comenzó una etapa de democratización que a mí me parecía y sigo sosteniendo, me parece muy necesaria. Y comenzó a aparecer el concepto en la ciudadanía, porque ese concepto siempre ha existido. En la ciudadanía comenzó a aparecer el concepto de FNDR, el concepto de FRIL, el concepto del 2%, o un proyecto ahora van como en el 8, creo, del 8%, que son subvenciones. Comenzaron a aparecer organizaciones que eran apoyadas por los GORES para participar en campeonatos nacionales, internacionales. Muchas organizaciones comenzaron a ver al gobierno regional como un nivel de gobierno al cual se podía asistir para resolver problemas. Y ahí comienza a aparecer una dinámica de relación, en definitiva. Bueno, ¿con quién me relaciono? Me relaciono con las organizaciones sociales que no andan tratando de resolver el problema de reivindicación territorial, por ejemplo, en la Araucanía de Biobío. Me relaciono con la junta de vecinos que si le consigo un juego de camiseta o le consigo un viaje, voy a quedar bien o me hago cargo de los problemas complejos de mi región. Que eso en el fondo viene a ver el proyecto Fondesit. ¿Cómo ha ido cambiando la dinámica de relación, pero en ese horizonte? ¿Qué problema, si tú eres core, qué problema vas a resolver? ¿Cuál problema te vas a hacer cargo? Claro, los consejeros, los mismos gobernadores ahora pueden decir, pero yo, ¿cómo me voy a hacer cargo de problemas que no están en el ámbito de mis competencias? Bueno, esa es la cuestión. La reforma quedó incompleta, la reforma que se aprobó el 2017-2018. El origen de esa reforma o la intención, el espíritu de esa reforma era distinto. No era en lo que terminó. Y creo que con la elección, lo que denomino la democratización completa de los gobiernos regionales, que culmina con la primera elección de gobernadores regionales en el
mayo del 2021, ¿cierto? Sí. Si no me equivoco, sí. En mayo del 2021, que además estuvo mediada por la elección de consejeros constituyentes. Entonces fue una elección muy, a ver, es como tú esperas el cumpleaños, esperas toda una vida por celebrar un cumpleaños y se te juntan 5 cumpleaños. Y más encima te aparece un primo que es terminó siendo el más importante, que eran los constituyentes. Entonces, esa metáfora yo siempre la uso porque muchos que creíamos en este proceso y que seguimos creyendo, esperábamos esta elección, pero Se apareció, invisibiliza se por... invisibilizó completo. Ya, Acuérdate que en la segunda vuelta, hubo segunda vuelta, sí, votó casi en promedio el 25% del padrón. sí. O sea, muy poca, muy baja votación. Se comió el proceso constituyente. Pero ahí comienza una nueva etapa, se intensifica ya la relación con la comunidad y definitivamente los gobernadores comienzan a rendirle cuenta a su comunidad, comienzan incluso algunos a hacerse cargo de las problemáticas duras, las rojas, las calientes, las complejas, aún no teniendo las competencias. Pero porque la ciudadanía dijo, yo lo elegí a usted, pero claro, a mí no me dan todas las atribuciones, bueno, pero usted lo elegí. Y comenzaban a canalizar demandas, a coordinarse con el nivel central en la región a través del delegado o delegada presidencial. Eh, en fin, entonces yo creo que mi evaluación, la pregunta es referida a la evaluación, yo creo que, o sea, por una convicción eh, eh, personal, mi evaluación siempre va a ser positiva cuando se avance en descentralización. Pero luego la evaluación académica o tecnopolítica es la que uno tiene que, donde se incorporan elementos como por ejemplo los casos de falta de la probidad, de corrupción derechamente en otros, de falta de competencia, de falta de recursos que se le asignó a los gobiernos regionales, de la persistencia con tener una autoridad designada al presidente de la República con atribuciones de coordinación de servicios públicos desconcentrados. Esa evaluación es negativa, o sea, nosotros somos un país muy centralista en lo político, pero también en lo social. Eh, Mucha gente eh, este, espera que venga un ministro a decir lo mismo que probablemente le puede decir un gobernador, si ese gobernador se coordina con un ministro, etcétera. Entonces tenemos una matriz cultural de centralismo bien fuerte en Chile también. Em, y mi evaluación es, sumando mis convicciones personales, mi evaluación política, administrativa, yo creo que se avanzó como el contexto permitió, porque si dijera que se avanzó mal, voy a parecer muy criticón. Se avanzó como el contexto lo permitió. Cuando la presidenta Bachelet asume el 2013 y traía esta propuesta, todos los parlamentarios que la acompañaron para salir electos apoyaban esta propuesta. Llegaron al Congreso, después los que no llegaron al Congreso llegaron a trabajar con ella en el gabinete y se le olvidó esto, como muchas otras cosas. Entonces terminaron creando una figura de delegado presidencial regional, gobernador regional, con atribuciones medias parecidas, y no fue lo que se planteaba originalmente. Bueno, pero por eso digo, dado el contexto, estuvo bien. ¿Hay que corregir? Sí, pero hoy día tenemos otro contexto que nos impide avanzar. El presidente Boric prometió terminar con los delegados presidenciales regionales, con quien el término de su gobierno el poder central iba a tener menos poder y terminó con más poder. Entonces, y eso es por una cuestión contextual. La agenda el gobierno la perdió al año de que entró. Se perdió el primer proceso constituyente, el segundo, y el gobierno desapareció de la agenda pública. Y esta propuesta que era muy fuerte el presidente, hoy día en su propio gabinete, la ex ministra del Interior, hoy día la candidata presidencial Carolina Toa, lo descartó hace un año. Así es. Entonces, y era una propuesta de gobierno fundante del presidente. Él ha sido hasta aquí el único presidente genuinamente de regiones. Entonces, por eso te digo que este tema es muy contextual. Es muy contextual, depende mucho del contexto. Como las cosas dependen cuando hay cosas que dependen mucho del clima. Sí. Si el clima está bueno, lo hacemos. Si el clima, ¿me entiendes? Esto depende mucho del clima político. Y yo creo que contextualmente a la presidenta le falló su coalición, y esto lo digo con mucha responsabilidad, le falló su coalición, pero también la respuesta que se da desde la coalición o se dio en ese momento es que era lo que se podía hacer. Está bien, ok, muy bien. Y también acá yo creo que le falló el contexto al presidente y le falló su coalición también. Entonces,
¿Cómo se avanza? Y ahí la literatura que ha escrito más, la teoría secuencial, Andrew Nixon, algunos autores dicen que esto es un proceso muy lento, que en la medida que, estos procesos se asientan en la comunidad, en la ciudadanía, en la sociedad, estos procesos se quedan en las regiones. Es decir, que la gente se acostumbre a tener gobernadores, que valore el ejercicio de tener un gobierno regional que te puede resolver cosas sin necesidad de Mm. tener a un gobierno nacional que te resuelva cosas, es lo que hay que esperar y es lo que hay que seguir avanzando. Eh, en uno de sus últimos artículos, si no me equivoco, que escribió con Verónica Fuentes, Don ¿ya? Verónica Fuentes, sí. Estado del arte, Sí, sobre de gobernanza. de gobernanza. Sí, En una parte, si no me equivoco, ustedes hablan, concluyen de que podríamos estar en una suerte de, eh, en el caso, incluso como futuras investigaciones, a partir de una gobernanza regional democrática limitada. sí, ¿A qué se refiere con eso? Que una gobernanza democrática limitada. sí. Bueno, es que, a ver, estas cuestiones que son anómalas en Chile parecen normales para los chilenos. En, no sé, Uruguay, por ejemplo, si tú pusieras un representante del presidente de la República en el en cualquier departamento, no sé, Canelones, Maldonado, departamento para la gente que no escucha son como las regiones nuestras. Si tú pusieras un delegado presidencial regional allá, la gente lo saca a patadas, la gente. ¿Te fijas? Los habitantes de Maldonado dicen, ¿por qué alguien viene aquí a decir lo que tenemos que hacer si yo tengo mi intendente departamental? Y mi intendente departamental es el que se relaciona con el gobierno nacional, para que resuelva el gobierno nacional lo que no puede resolver el gobierno departamental. Mm. Lo mismo pasa en Colombia, lo mismo pasa en muchos países. Entonces, esto de tener al gobierno nacional con representación regional, con un protagonismo político extremo y excesivo, anulando o más bien obstaculizando a veces incluso el gobierno nacional, iniciativas regionales, es una anomalía nuestra. Entonces, lo primero que hay que hacer para avanzar, por eso digo, es una gobernanza democrática regional limitada, porque vamos a avanzar como, voy a parafrasear la gran frase del presidente Patricio Aylwin, en la medida de lo posible, en la medida que el contexto lo permita. Este proceso va a ser muy contextual y parece ser que va a ser muy limitado porque si ya tuvimos un presidente que venía de regiones que propuso avanzar profundo en esto y fracasó, porque esto es desde mi perspectiva, es un fracaso político, Sí. eh, imagínate, ¿qué tenemos que esperar? Imagínate que termina un presidente que dice que es mejor terminar con los gobernadores regionales y volver a los antiguos intendentes regionales. Es un retroceso democrático. Si nosotros estamos en la OCDE, la OCDE tiene estándares que no obliga a ningún país a hacer, pero sí, si un país no quiere avanzar en eso, se sale de la OCDE nomás, po. Entonces, esta cuestión está tan arraigada en nuestros partidos políticos, está tan arraigada en el centralismo político, que, por ejemplo, a ver, te voy a poner algo que es normal. La gente que nos está escuchando, si milita en un partido, me va a entender. El candidato concejal de Alto Hospicio, ¿cuál es la comuna más pequeña de acá? A ver. Puede ser Colchane. Ya, el candidato concejal de un partido político de Alto Hospicio y Colchane, para ser candidato en sus respectivas comunas, la inscripción la tiene que hacer el presidente o secretario nacional de su partido en Santiago. Es una anomalía, si son elecciones locales. ¿Por qué no se hace a nivel regional esa inscripción? Claro, si el presidente nacional te dice no, O sea, tú te puedes pelear con el presidente nacional y pone a su amigo, su cuate, como dicen los mexicanos, o a su camarada, correligionario, compañero, al que sea, y se salta la decisión de una directiva comunal o al revés. ¿Te fijas? Pueden pasar diversas dinámicas, pero finalmente en el uso del poder, quien tiene la llave para inscribir no es a nivel regional. El poder no está acá. A eso me refiero. El poder formal no está a nivel regional. De la directiva regional de un partido no está el poder formal. Porque se cae el de Colchane, incluso te han dado explicaciones. Oye, se cayó el candidato X del partido Y de Colchane porque en la coalición en la que va el partido a nivel nacional tuvieron que ceder para un candidato en Mafil o en candidato en Aysén o en Punta Arenas. ¿Qué tiene que ver la dinámica política de Colchane con la de Punta Arenas? Es la pregunta que a mí me tienen que responder quienes defienden eso. Si esto no es que se fragmente el país, esto es que tú fortalezcas
eh, decisiones regionales de los partidos políticos, por ejemplo. Y esto tampoco significa que tú vas a debilitar. Yo esto lo hablé con especialistas en sistema electoral y me dijeron, no, al contrario, se fortalecen los partidos, Claro, porque tienen que respetar más sus directivas, po. claro. No, no hacer esto que se usa mucho en el lenguaje político, la pasada de máquina, que te pasen máquina, porque en el fondo a veces son eso. Eso va configurando cómo se administra el poder. Entonces eso es muy normal acá. Para mí no es normal, por ejemplo. Yo no estoy diciendo que la directiva regional del partido X, Y acá tenga que decidir quiénes son los candidatos a parlamentarios. No, yo estoy diciendo elecciones de concejales, Es local. consejeros, alcaldes y gobernador, que son las elecciones territoriales. No, no estoy hablando de otra cosa. Las elecciones parlamentarias son nacionales. Las elecciones presidenciales que hablar. Estoy hablando de las elecciones que son eminentemente territoriales. Entonces, ahí hay anomalías que no existen en otras partes, que están muy normalizadas acá y que en definitiva impactan, nos retrasan, nos hacen dudar de nosotros mismos, nos hacen dudar de la gente de regiones. ¿Seremos capaces o no? Eh, ¿Qué es lo diferente que tiene alguien de región de alguien que está en Santiago, por ejemplo, en una universidad? Aparte de redes, más proximidad, puedes hablar con el profesor que tú lees, pero el capital humano se distribuye re bien en Chile, ¿no? No es una cuestión. Pero bueno, eso. Eso, para ir terminando, profesor, eh, una pregunta tal vez más personal. ¿Por qué usted decidió abocarse al estudio de desarrollo territorial, de participación ciudadana, hoy día gobernanza? ¿Qué lo, qué lo movió en términos de que sea hoy día un referente incluso nacional en esta temática, eh, y que está en una universidad regional que ha sido también muy importante de nosotros? Por ejemplo, ustedes tienen un lema que es Libertad. conocimiento. Conocimiento y naturaleza. Nosotros acá tenemos conocimiento y territorio. Bien. Se Entonces, parece, o sea, es lo que- mismo casi. entonces es un modelo interesante Sí. de vinculación con el medio que lo llevó a desempeñar y orientar su trabajo académico, Ah, personal. Incluso usted fue intendente sí, en así es. este Mira, sentido. a ver, yo nací y me crié en un pueblo muy pequeño, Pichirrupulli. Lo pueden googlear, comuna de Paillaco. Pichirrupulli, 700 habitantes. Para mí el pueblo era mi mundo, pero siempre tuve un apego con el territorio. Siempre supe qué significa estar lejos o estar cerca de un servicio, cómo impacta no tener tu escuela Mm, cerca o tu liceo cerca o la posta sin urgencia, y lo difícil que es caminar en piedra, lo difícil que iba en ese entonces, se iba a la escuela, las avenidas que eran de lluvia inundaban Es decir, siempre vengo de un pueblo chico y tengo eso en mi cabeza hasta ahora, de cómo la vulnerabilidad social se hace más dura cuando tú vives en lugares apartados. Eso como primera cosa. Pero eso no detonó estudiar esto, porque ahora voy a contar la anécdota. El magíster en Ciencias Sociales de la ULA, que hice entre el 2000 y el 2002, a mí tocó tener un privilegio de profesor a Sergio Bossier. Y Sergio Bossier tenía un modelo de desarrollo en donde no, se basaba en la quíntuple hélice, hablaba él, etcétera, mucho desarrollo económico, mucho protagonismo a gremios, mm, actores públicos, privados, pero nunca él hablaba de la ciudadanía y nunca le daba la dimensión política que para mí, en ese entonces, intuitivamente, no, porque estaba aprendiendo, mm, estaba en el primer año del magíster, intuitivamente yo veía que los alcaldes tenían mucho que decir o no, mm. y la omisión de un alcalde también afectaba, y la acción también afectaba o positiva o negativamente, cualquiera de las dos. Entonces, yo veía que el desarrollo también tenía una dimensión política. O sea, el desarrollo, claro, puede llegar aquí una empresa, pero si esa empresa la busca un alcalde o evita un alcalde que llegue a esa empresa, te puede después detonar el que tienes empleo o que no tienes Mm, empleo. O si ese alcalde se colude con la empresa y lleva a todos sus parientes a la empresa, también tiene un efecto, ¿no es cierto? mm. Entonces, yo decía, yo veía eso en mi pueblo, que un alcalde sí tiene influencia. Yo decía, profesor, ¿por qué o cuál es el rol que usted le da en su modelo teórico a la gente, a la ciudadanía, a la participación de la gente, juntas de vecinos, etcétera? No, 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 decía, no es mi foco, Montesinos, me decía. Profesor, ¿y qué importancia tienen los líderes políticos? No es mi foco. Segunda clase, la misma. La tercera clase, al final, el profe Bossier me dice,
¿sabe qué, Montesino? Si a usted le preocupa tanto eso, dedíquese a estudiar eso. Y usted después publique eso. Fue como que si me hubiese dicho lo que estoy haciendo, po. Y de hecho yo dije, ya, po. Y de hecho de eso hice mi trabajo en su curso, después hice otro de políticas públicas en eso. De hecho, mi primer paper se llama Planificación del Desarrollo Municipal, eh, Élites de Influencia y Poder, algo así. Ese fue mi primer paper, el año 2002, 2001, 2002, que está impreso, ya no es digital, pero está en la revista Líder, me acuerdo. Y ese profe detonó en mí la... O sea, en el fondo me estaba diciendo, mira, hoy día uno le tiene que decir a un estudiante, mira, no es mi foco, y ese es un nicho en el cual uno puede investigar. Y ahora te voy a dar los elementos para que tú aprendas a investigar y los elementos teóricos para que tú puedas comprender, reflexionar y explicar eso. Eso fue muy, muy notorio. Y sabes que además con Sergio Bossier tuve el privilegio de hacerle un homenaje en la facultad cuando murió. Él murió hace 2 años. Y sus cenizas pidió que sean botadas en el río Caucao en Valdivia, porque él amaba 2 ciudades, Talca y Valdivia, porque encontraba que él decía que esas ciudades tienen actoría social, llamada, actoría para desembocar en innovación, y es verdad, o sea, pero él se quedaba corto, se quedaba como en el nivel de la élite social, política, económica. No explicaba, por ejemplo, esto de los excluidos, por qué quedan fuera algunos y entran otros, las asimetrías de poder, de información, la disparidad territorial, el poder del Estado para resolver o agravar, etcétera. De relaciones sociopolíticas. Así es, Claro. eso. Entonces, no, a mí él me detonó esta necesidad de investigar algo que él no me explicaba. Sus papers, de hecho, en su tesis como que entra un poquito, su tesis doctoral, después la hizo viejo, él la hizo el 2008, 2009 por ahí. Sí, él fue. De ahí nace esto, desde mi vida y desde la motivación sin quererlo. Yo creo que él era tan malhumorado que yo creo que se quería ya deshacer de mis preguntas y me dijo, ya, si quiere usted, estúdielo, me dijo. Entonces, ya, pues lo voy a estudiar. Como obediente. Claro, entonces me puse a estudiar. Claro. Doctor, bueno, el tiempo es más corto de los podcasts, así que muchas gracias por bueno, haber venido a nuestra universidad, haber tenido, yo sé que tiene una agenda muy ocupada en la Universidad Austral, a la cual aprovechamos de saludar, eh, pero estamos muy contentos de tenerlo acá y esperamos que este intercambio, colaboración sea en el tiempo, Sí, porque tenemos una admiración muy grande por lo que están haciendo en el sur. O sea, así es. hay Ojalá que, que acá eso se estamos. avancen en esa dirección de tener un centro de estudios regionales para poder estrechar lazos y colaboración con gobiernos subnacionales. Muchas gracias, Gracias a ti, doctor, por Cristian. estar acá. Así que, bueno, nos vemos en una próxima oportunidad acá en Conexión Territorial, reflexionando, ¿no?, sobre nuestros territorios, nuestras regiones. Así que nos vemos en una próxima oportunidad. Muchas gracias.